Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Vamos a compartir una mirada sobre lo que es, el tema que nos convoca para este momento del simposio en la tarde, que es la responsabilidad social universitaria. Y por supuesto, lo que vamos a compartir es fundamentalmente una mirada. Hay, por supuesto, como en tantos otros temas, otras miradas posibles. La nuestra está orientada en nuestro caminar, en nuestra trayectoria, y probablemente también verán que vamos a hacer énfasis también en lo que en nuestro país, con nuestros más y nuestros menos en la Argentina, hemos construido en torno a la educación. Por ello es que esta parte que vamos a compartir la hemos denominado responsabilidad social universitaria, desafíos más allá del discurso, que nos van a llevar, por supuesto, a hacer un breve recorrido, en algunos casos sobre algunos hechos que consideramos fundamentales y fundacionales en torno a lo que en América Latina particularmente se entiende por responsabilidad, por lo que es educación superior, y también, por otra parte, a lo que nosotros enfatizamos desde la mirada de los derechos humanos, desde la mirada de la ética también. Las décadas que llevamos, la mayoría de los países de la América Latina y el Caribe, en torno a la continuidad democrática y lo que hemos venido construyendo y reconstruyendo en todo este tiempo y lo que tenemos para adelante, por supuesto, nos permiten tomar nota de estos tres términos que hoy nos reúnen: responsabilidad social y en nuestro caso universitaria, pero hay responsabilidad social con otros apellidos, el que corresponden a otros tipos de organizaciones o instituciones. Por eso hablamos de la responsabilidad social empresarial, de la responsabilidad social que tiene, por ejemplo, la iglesia, las religiones, de la responsabilidad social política, entre tantas otras formas organizativas reconocidas en nuestras sociedades hasta el presente. Por eso es que es muy común que nosotros observemos en las declaraciones fundacionales y en lo que hoy, que todos nos manejamos fundamentalmente con el uso de las redes, de Internet, que veamos que en la presentación de las páginas institucionales haya referencia a la visión y a la misión de las organizaciones, con un gran denominador común en cuanto a los compromisos que éstas declaran que, bueno, acaso nos remiten a lo que las leyes internacionales, pero también nacionales exigen: cuidado de la naturaleza, del ambiente, lo que tiene que ver con la comunidad, con la transparencia, con la responsabilidad, y podríamos seguir allí una lista muchísimo más amplia de variables que nosotros tomaremos para revisar algunas en cuanto a lo que se corresponde entre el discurso y la práctica en esto de ser responsable, no solamente con los estudiantes, con los docentes, con los investigadores, con las autoridades, sino con la comunidad toda, al fin y al cabo donde estamos insertos, a la que nos debemos, y cómo eso hace a una cultura que respiremos cotidianamente y no solamente una especie de discurso marketinero. Por eso el marco de nuestro encuentro de hoy es en torno a nuestras instituciones de educación superior que brindan formación en muchas disciplinas y que aportan a la construcción de ciudadanía que nosotros podremos, cada uno, si nos ponemos yo les invito a tomar unos mates aquí por Argentina, un tinto será por Colombia,
para charlar y acaso ponernos a analizar un poco cuánto se respira de coherencia entre lo que somos, entre lo que decimos, entre lo que hacemos. Dado que la educación superior está sentada en la consideración como un bien público y social, fundamentalmente desde los 90 hacia aquí, con las declaraciones que se hacen en aquella reunión que tuvo lugar en Cuba primero, en Cartagena en el 98, en 2008, perdón, y en 2018 aquí en Argentina, en mi querida provincia natal de Córdoba. Uno entonces recorre ciertas enunciaciones que están casi como aceptadas que así es, ¿no? Esto de que es un bien público, social, y que durante mucho tiempo pregonaron las instituciones, nuestras universidades, el supuesto de que, como si fuera una especie de cálculo matemático, ¿no? Esto es 2 más 2 igual a 4. La visión y la misión que decimos, que declaramos, que repetimos en la vida cotidiana, automáticamente se producía una especie de pase mágico. Y tal vez por ello, aunque sin acuñar necesariamente esa denominación, la consideraban, y todavía hoy la consideran, desarrollada en sus prácticas de gestión, de docencia, de acción social, de investigación, o sea, en los pilares en los que está sentada la educación superior. Vamos a analizar algunas situaciones que ejemplifican cuánta complementariedad entonces ocurre entre el discurso y la práctica. Las tendencias que abrevan hasta el presente en el capitalismo y sus transformaciones devenidas en otros apellidos, bueno, lo que es, solemos alternar cuando analizamos y hablamos de la posmodernidad, ya allá sobre fines de los 90, liberalismo, neoliberalismo y otros, son consideradas sustento y marco de razonamiento del cual saludablemente para este mundo chambón y jodido, como dice el querido Eduardo Galeano, existen, creemos modestamente, algunas posibles alternativas que escapan a aquellos postulados no siempre dichos, aunque muchas veces practicados. Esto de buscar el máximo beneficio con la menor cantidad de recursos, sobre todo humanos, posible. Esta lógica del descarte que con la hegemonía del neoliberalismo de cada vez mayor exclusión y que, vaya, hago un paréntesis, con la pandemia que nos afecta a todo el mundo, hoy escuchaba las cifras impresionantes de más de 500 millones de personas este año se quedan sin trabajo, a las que ya estaban sin trabajo. Entonces, toda esta lógica desde lo que son los pensamientos neoliberales, pensamientos de exclusión, pensamientos, por supuesto, de poco respeto hacia el otro, impregna todavía buena parte de los desarrollos de nuestras organizaciones educativas en general y particularmente la que nos encuentra a nosotros, la educación superior. También es parte del paisaje, al menos desde la vuelta a la vida democrática en la mayoría de los países que componemos la América Latina, el avance lento, aunque desparejo, en la consolidación de lo que son formas más humanas, más respetuosas de todos los actores que le integramos, docentes, no docentes, investigadores, estudiantes, la comunidad, las autoridades. Yo aquí quiero traer tal vez algunos registros que hacen a la memoria de los pueblos, porque considero que, y consideramos, yo creo que en buena parte de los aprendizajes que vamos haciendo a partir de los dolores que nuestros países atraviesan, el no perder registros que dan cuenta de las disputas contra estos modelos de sociedad que hegemónicamente, todavía se sostienen hoy. Estas disputas que no son solo de sentido, son fruto de tantos pensares y haceres, y que, por supuesto, esas disputas de sentido, las que
ya en este inicio les vengo anunciando, el considerar la educación superior como un bien público y social, no es que aparecen mágicamente en un momento X como podría ser este que estamos viviendo el 2020, sino que son fruto de construcciones muchas veces invisibilizadas para los que estamos en el campo de la comunicación, precisamente por el papel que juegan los grandes medios corporativos hegemónicos, pero también muchas veces también los profesionales que se desempeñan en ellos con, yo diría, poca inocencia y mucha conciencia de que están dejando fuera de la agenda temas vitales de nuestra sociedad. Por eso digo que en la memoria de nuestros pueblos hace un rato que las mujeres, que los hombres, que los niños, que los jóvenes, que los adultos mayores se cansaron y dijeron basta. Por eso traigo aquí entre estas notas que comparto con ustedes lo que rememoramos y actualizó la Conferencia Regional de Educación Superior, que ustedes saben es el órgano que cada 10 años se reúne a partir de lo que es el Instituto de Estudios Superiores para América Latina y el Caribe, perteneciente a la UNESCO, y que en 2018 nos permitió encontrarnos no solamente de Colombia y Argentina, sino de toda América Latina y el Caribe, poco más, poco menos, 12.000 participantes entre docentes, investigadores, porque bueno, también el número, aquí decimos a veces los números redondos, también habilitan a hacer una especie de celebración y al mismo tiempo de revisión. Y 100 años de la reforma universitaria que ocurriera en Córdoba allá en 1918, eh, hace que entonces hayamos estado buena parte de toda una semana en discusiones, en paneles, bueno, lo que es la estructura habitual de muchos congresos, y que termináramos, no sin arduas negociaciones, debo serles sinceros en lo que es la mesa donde llegaban todas las conclusiones de las distintas mesas y paneles a los rectores, entre los que ahí, por supuesto, estaban presentes tanto de las universidades de gestión pública como de gestión privada, y donde también estaban presentes sindicatos y muchos movimientos sociales, y que reafirmaron lo que en 2008, en Cartagena, en Colombia, en la tierra bella que tienen ustedes, trazó camino, que la educación superior es un bien público, un derecho humano universal y un deber del Estado. ¿Acaso aquí sí es momento para pedirles, compañeros, que podamos avanzar en la siguiente filmina? Entonces, mucho más allá de lo que a veces queda en los libros de historia, 1918, donde simplemente un pequeño paseo rápido. Teníamos muchos movimientos migrantes de fines del siglo XIX, llegando a la mayoría de los países de la América Latina y el Caribe, y rápidamente iniciando lo que aquí yo creo que allá conocemos como sindicatos, es decir, los movimientos que empiezan a adquirir cierta estructura, cierta organización y empiezan a disputar cierta carta de ciudadanía, aunque no utilizaran el término ciudadanía en aquel momento, o tal vez ni siquiera el término derechos humanos. Por eso es que rompe aquella gesta de 1918 de estudiantes, de sindicalistas, de obreros, con una educación que todavía arrastraba una estructura casi cuasi monárquica, muy hereditaria de las clases más acomodadas. Debo decirles, Córdoba, en Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba tiene más de 400 y tantos años, data de 1613, saquen la cuenta entonces, estructuras que por supuesto, más allá de las buenas voluntades, veremos más adelante, la buena voluntad no basta solamente para decir vamos a incluir. Se rompe con un modelo que era absolutamente para muy pocos y empieza a ser la educación superior desde aquel momento un territorio donde empiezan a ingresar, por supuesto, las clases, los estudiantes pertenecientes a familias de trabajadores, de movimientos migrantes, de lo que llamamos las nacientes clases obreras,
y que no van a quedar atados solamente a aquel registro, sino a otros momentos que se dan a lo largo del siglo XX y que en todo caso iré también comentando en este avance que tenemos de nuestra compartida sobre responsabilidad social universitaria. La educación ya entonces llamaba y estaba llamada a colaborar para modificar estas estructuras anquilosadas, el establishment, como solemos decir hoy, de ese entonces, y luchas que también se dieron, yo les puedo comentar de los estudiantes mucho más acá en el tiempo, la década de los 60, cuando tuvimos una de las tantas dictaduras en nuestro país, conocida como la Noche de los Bastones Largos, donde los genocidas de entonces rompían, intervenían y trataban de romper con lo que aquí por ley está garantizado desde hace muchísimo tiempo, que es la autonomía universitaria. Algo que lamentablemente se repitió hace muy poco tiempo. Nosotros hemos tenido elecciones el año pasado y el gobierno que estuvo hasta el año pasado violó muchísimas veces la autonomía tratando, y ya en democracia estoy hablando, enviando lo que era gendarmería simplemente con alguna excusa y sin pedir permiso a autoridades de nadie, ingresando y violando toda autonomía universitaria. ¿Por qué entonces vale hacer memoria? Porque la responsabilidad se la tiene ante toda la sociedad y no puede ser cercenada la institución y todo lo que contiene las urgencias, los deseos, los derechos de tantos y tantas que, por supuesto, asisten y se tratan de formar para ser profesionales que vaya, si hoy lo vemos, en la entrega en este tiempo de pandemia, por ejemplo, de todos aquellos que se han formado en profesiones vinculadas a la salud. Que tal vez a veces hace falta, o parecería que hacía falta, aunque yo francamente calculo que nadie desea que tuviéramos esta pandemia, pero parece que necesitábamos para darnos cuenta de cuán esenciales y cuán importantes son profesionales en la salud, cuando inclusive lo hacen con compromiso, con ética y con total responsabilidad. Por eso es que entonces debo decirles aquí que estos vínculos se construyen con lo que nosotros consideramos un tema importante, la ética, con el compromiso con la comunidad, con la sociedad toda. Es decir, ya no más lo que haya en el siglo XX, universidades entre los muros que dividían con el resto del territorio. Universidades que felizmente hemos, entre las noticias para estar uno un poco más satisfechos, es que hemos logrado una buena inserción en territorio. Y entonces la posibilidad de escuchar, la posibilidad de traer también preocupaciones, problemas y estudiar, analizar, formarnos para tratar de dar algún tipo de respuestas. Aún en este ejercicio de ciudadanía que ustedes, como yo calculo, no está exento de que cometamos algunos errores. Llevamos impregnada entonces, por lo menos desde este lugar, de este rinconcito de la América Latina, una mirada sobre lo público como aquello que no se acota a la elección de autoridades elegidas democráticamente, según estipulan las constituciones de nuestros países. También hay actores que vivimos en esta sociedad y que bregamos porque se cumplan o se aprueben nuevas leyes junto a los pactos internacionales que aseguren, y que creemos en algunos casos se logra, aseguran una mejora en la vida de todas y todos. Esto no nos deja fuera de todo goce y responsabilidad en el cotidiano vivir. Así que tenemos derechos, pero tenemos responsabilidades. Tengo derecho a recibir a los estudiantes que quieren estudiar y también tengo la responsabilidad de darle la mayor posibilidad, las mayores condiciones, las mejores condiciones para ello. Por eso es que hablar de responsabilidad social universitaria comprende lo que afirma la declaración final
de la Conferencia Regional de Educación Superior de junio de 2018, cuando el documento reza que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes deben ser un medio para la libertad y la igualdad, deben garantizar sin distinción social, ni de género, ni de etnia, de religión u edad. La educación no es una mercancía, dijeron todos los rectores en 2018, de la mano de lo que trabajamos más de 10.000 docentes, investigadores, estudiantes, no docentes. Por ello, dice la declaración, instamos a los estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o caliente formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo. Bueno, este documento es mucho más largo, por supuesto, y está en la web. Es un fabuloso instrumento, creo yo, también de carta de ejercicio de ciudadanía, que les invito, por supuesto, a recorrerlo. Y este documento destaca que las universidades deben comprometerse con la transformación social, económica y tecnológica de los países de la región. Aunque vivimos épocas donde hacemos esfuerzos por mayor inclusión en la educación superior y eso se nota en las crecientes matrículas, inclusive en las crecientes franjas diversas en cuanto a edad, a género, que pueblan nuestras universidades y que nos alientan a continuar, por supuesto, por esta senda, existen, sin embargo, convivimos con determinadas situaciones o estructuras o prácticas que todavía resisten a una mayor democratización de nuestras instituciones, que son el sustrato, al fin y al cabo, para lo que nosotros aquí estamos tratando, para la responsabilidad social universitaria. Por eso es que este tema nos obliga a seguir trabajando para seguir desarmando esas desigualdades. Voy con lo que es un repaso por algunas visiones teóricas. Yo creo que esto es más o menos tema conocido, pero no quiero dejar de hacer un breve recorrido de lo que a veces casi suele escucharse en las charlas también académicas y a lo mejor uno sin conocer a esos teóricos que hablan, que estudiaron o que en todo caso escriben sobre la responsabilidad social universitaria, lo repite como si fuera eso así, si fuera la verdad única, lo que solemos a veces medio en broma solemos decir la verdad revelada. Y por lo menos, modestamente, desde aquí, desde lo que es un sistema en Argentina que tiene mayormente un 80% desde aquellos tiempos de nuestro prócer, Domingo Faustino Sarmiento, en el siglo XIX, un poco el que estructura el sistema de la educación pública en nuestro país hasta aquí, tenemos, decía, un 80% en manos de la gestión pública, de la gestión del Estado, y un 20% que lo completa la gestión privada. Entonces, la responsabilidad social universitaria que decía suele ser enunciada en la visión de nuestras instituciones, es un poco la carta de presentación que toda organización, y aquí no solamente las universidades, también las lucrativas, todo tipo de organizaciones sociales, suele ofrecer a la comunidad, a la sociedad. Esta carta, esta especie de carnet de identidad, nos permitiría suponer que, tal como muestra un conductor del automóvil su documento que supuestamente lo habilita, le acredita ante la sociedad que sabe manejar respetando las leyes de tránsito. Ustedes como yo creo que tenemos ejemplos de que a veces algunos no le hacen honor, como solemos decir, a ese carnet que lo habilita para conducir el automóvil. Bueno, algo así en nuestras instituciones. No siempre vale solamente el que yo muestre tal vez un título, el que solamente diga que soy una buena persona para que eso automáticamente
transforme a una persona y luego muchas a una institución en absolutamente responsable. Estos discursos suelen a veces, por supuesto, tener cierta aceptabilidad. No siempre va de la mano de la legitimidad. El que sean aceptados estos discursos, o sean repetidos, inclusive no siempre tienen o van de la mano de la legitimidad, al menos lo que desde las teorías burocráticas de la administración de las organizaciones y desde las tendencias mercantilistas nos tienen continuamente cual si fuera una reproductora. Y miren, hoy inclusive leía otra vez lo que fue la cantinela que tuvimos entre 2015 y 2019, de que a la educación superior se llega por el mérito que hagamos. Y veremos, permítanme un poquitito más adelante, que la meritocracia tampoco parte de un lugar en condiciones de igualdad para todas y para todos. También hay hoy quienes hablan de que la responsabilidad social universitaria posee un carácter voluntario. Algo así como que yo tengo una empresa, sé que contamino el ambiente, pero bueno, como me considero buena persona para de alguna manera tapar eso que estoy destruyendo, abro una oficina de contacto con la comunidad o abro una institución afín a la empresa, como puede ser una fundación, donde recibo, no sé, visitas de colegios para mostrar qué bien que se fabrica el producto, por supuesto, sin mostrar esa otra parte de daño al medio ambiente. Imagen, foto, calculo que ustedes como yo conocemos y que se repite lamentablemente en buena parte del mundo, ya no tan solo de la América Latina. Esto es tratar de desvincular esa responsabilidad social de la responsabilidad legal, por ejemplo, que se exige o que se debería exigir y que muchas veces los órganos de control no llegan a hacerlo efectivo. Por ello, creemos que titular responsabilidad social universitario no solamente forma parte de un discurso cotidiano que podemos manejar muy bien y tenerlo aprendido casi de memoria, sino que tiene que ser parte de una estrategia institucional multiactoral y multisectorial para lograrla con metas de mediano y largo plazo. Decíamos en el inicio, esto no se logra solamente con lo que entendemos es un pase mágico, sino con el esfuerzo de todas y de todos. Y la mayoría de las teorías en danza se posicionan, la mayoría vienen de la corriente anglosajona y sobre todo también vamos a sumar algo de lo que Francia propone, se posicionan porque la experiencia de construcción allá tiene mayormente asiento en el ámbito privado. Y entonces desde allí los estudios marcan cuál receta para todo el planeta, por supuesto lo dicen para nosotros los latinoamericanos y caribeños, se asumen por fuera y por encima del sector público. En este caso, diríamos, se ubican también por afuera y por encima de las universidades, diciéndonos lo que debe ser, lo que debe hacer, y hay que reconocerles cooptando inteligentemente en sus discursos los términos como ética, social, ambiental, respeto. Es más, miren, han sido muy hábiles, ¿no? Uno va haciendo la deconstrucción, inclusive lingüística, también de términos que hoy repetimos como si nada, hablamos de redes sociales cuando en realidad tal vez son digitales, pero bueno, y nos dice don Facebook que somos amigos y probablemente entonces, como dice en aquel clásico Roberto Carlos, yo tengo 1.000.000 de amigos. Bueno, la cuestión es que sabemos que no es tan así. Sin embargo, ese mundo atrapa. Y a veces atrapa para que uno deje de hacer esos análisis críticos a los que tanto aportó
y sigue aportando la comunicación en nuestro continente, que tiene tantos referentes. Y voy más allá, porque estas tendencias que se posicionan desde el ámbito privado para enjuiciar y decir a todo el resto de la educación superior, sobre todo la de gestión pública, van más allá, ¿no? Se definen, por supuesto, como evaluadores y jueces de otros tantos aspectos de la vida de las instituciones. Por de pronto, considerar que siempre somos un riesgo en cuanto a lo que es el manejo de lo público, de no solamente de los fondos públicos, sino de toda la cosa pública. Y tratan de evitar en sus discursos reconocimiento a que lo público es instituyente, que lo público es promotor de lo ético, que lo público es también promotor de la transparencia, de la democratización. Por eso lo más extendido en nuestra sociedad es la constatación, sobre todo en las organizaciones de carácter lucrativo, creo que en mucho menor medida en nuestras universidades, esto de que la responsabilidad social universitaria o empresarial, en el caso de las lucrativas, sea casi una especie de campaña de marketing. La imagen que yo quiero dar hacia afuera, por más que hacia adentro, sea exactamente todo lo contrario. Y miren, aquí tendríamos para hacer un largo repaso de tantas situaciones en ese sentido. En algunas de ellas cumplen, por supuesto, el fin de ocultar lo que en el hacer va en sentido contrario, y en todas aquellas que no persiguen como fin de lucro tenemos, por supuesto, la responsabilidad de revisar si eso ocurre. Las universidades instituyen la responsabilidad social universitaria como elemento diferenciador respecto de otras instituciones y no como una opción momentánea, no como una estrategia de marketing. Son su razón de ser y se legitiman socialmente cuando responden a las necesidades de los individuos, de los grupos, de los colectivos con los que nos relacionamos para construir acuerdos, conocimientos, produciendo impactos no solamente cognitivos, sino también científicos, productos y servicios a favor de la sociedad toda. Quiero resaltar aquí algo que nos lo dice un mexicano, un sacerdote jesuita, David Fernández. Tiene ahí un muy buen texto publicado en la UNAM, allá en los primeros años de los 2000, porque David Fernández dice que la educación es vehículo de valores, es construcción de un espacio de socialización y es crisol de un proyecto común. Dice de otro modo, dice Fernández, es proyecto de plena vigencia de los derechos humanos como valores sociales compartidos. Y avanza y sostiene que la universidad, dice en particular, crea cultura, crea civilización, es reserva de humanidad y de humanismo. Por esto los derechos de las personas están en el corazón de su identidad y de su ser. Los derechos humanos, pues, entonces no son algo ajeno que lo tomo o lo reduzco al mero ámbito íntimo, individualista, sino que es algo que hace a la esencia de la universidad y que forma parte, si no es ya considera la misma función universitaria, un derecho humano. Por lo menos en esos debates estamos aquí en los últimos años por este rincón del sur de la América Latina. Estos derechos, entonces, dice David Fernández, han de penetrar y dar sentido a la educación superior y a cada una de las funciones sustantivas. La responsabilidad social universitaria, entonces, debe permear a la docencia, la investigación y la extensión o la acción social y a todos sus actores. Por eso es que también aquí nos interesa mucho poner el énfasis en que nuestras instituciones forman en distintas profesiones, en distintas disciplinas, y entonces es menester que este tema atraviese los planes de estudio de todas las disciplinas, no de alguna en particular que se dedique al estudio de la administración de organizaciones, por ejemplo. Aquí quiero entonces detenerme en lo que la querida amiga Aura
en la presentación decía que formo parte de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, una apuesta que ya tiene algunos años y que enseguida les voy a desarrollar brevemente, y que tiene como centro, como norte, como apuesta, una demanda que la UNESCO ya hizo desde los años 90, que es avanzar en la educación superior hacia una educación en derechos humanos que atraviese todo el espinel de formación de los planes de estudio de todas las profesiones que se brinden, en las que se formen nuestros estudiantes. Por eso es que comparto dos iniciativas. Esta que les decía, que nace allá con algún evento que desde la investigación, del grupo de investigación en el que vengo participando desde 2004 hasta el presente en la Universidad de Quilmes, en el Centro de Derechos Humanos Emilio Miñones, comenzamos con un evento cada 2 años que le llamamos Coloquio de Educación en Derechos Humanos, y que ya el año que viene estaremos celebrando el 9º, y que nos ha permitido unir esfuerzos con universidades de muchos de los países de la América Latina, entre los cuales está Uniminuto, y que ya tiene presencia la red en buena parte de los países, por lo menos de Sudamérica, y también haciendo esfuerzos para que en Centroamérica podamos pronto tener también algún pie. Apuesta que no solamente se agotan los coloquios, pero donde ya no nos deja solos, ya no es solamente una experiencia en la cual nos embarcamos desde Argentina, sino que es más de 40 universidades, también un montón de docentes investigadores que también individualmente pueden formar, y de hecho lo hacen, en la red latinoamericana y caribeña. Red, palabrita que también está muy asociada a lo que tiene que ver con lo que una y otra vez decimos, articular esfuerzos, que muchas veces, por supuesto, nos desborda tanto trabajo y tanta necesidad de dar respuestas que a veces se nos va, como solemos decir, la vida, se nos va el día, y sin embargo creemos que son espacios que van logrando en el mediano y largo plazo una fuerte influencia, por lo menos en los actores con los que nos vemos todos los días y en los que colaboramos en la formación. Mucho más acá, entonces, les quiero hablar de algo que es tal vez más joven, no porque no haya habido intentos antes en Argentina, pero desde 2015 y particularmente desde hace 2 años, existe aquí en Argentina lo que es la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos, y que la conforman las 57 universidades públicas que están desplegadas a lo largo y ancho de Argentina, y que casi unas 15 o 16 son parte del paisaje de estos últimos 20 años, es decir, son nuevas universidades, y les tengo que decir, todas están llenas, muchas, como ocurre en buena parte de América Latina, con primeras generaciones de familias que pueden llegar por vez primera, después de muchas generaciones, a estudios universitarios, y nos pone muy felices, como ustedes seguramente también. Y porque no solamente lo dice nuestra ley nacional, es que estamos trabajando y acabamos de celebrar hace apenas un mes un convenio con el gobierno actual, con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, para iniciar lo que va a ser este plan de formación en derechos humanos a los docentes de nuestras universidades que forman a los estudiantes en distintas profesiones. Por ello es que nos pone, por supuesto, esperanzados de que nuestras universidades se registren y en todo caso van también ayornándose no a un mero discurso de los derechos humanos en torno a la responsabilidad social universitaria, sino a que se creen las condiciones para que eso se logre, para que, como solemos decir, se respire una cultura de los derechos humanos y no quede solamente en un mero discurso apasionado. Y entonces, avanzando, yo la verdad que no me estoy fijando, disculpen esto de la distancia, me podrán ustedes confirmar qué tiempo tenemos todavía. Tenemos 7 minutos tal vez.
7 minutos. Bien, entonces ya voy avanzando más rápido porque creí que todavía me quedaba algo más. Bien, entonces la reestructuración que siguen necesitando nuestras universidades en torno a la responsabilidad social universitaria requiere entonces seguir profundizando en la interacción de los diversos actores. Actores que vienen de distintos y tantos reclamos. En estos últimos años, a partir de las leyes, por ejemplo, sobre por ejemplo, de la diversidad de género, sobre las leyes vinculadas a las cuestiones de género, también a la niñez, adolescencia y juventud, a los adultos mayores, a discapacidad, es que en nuestras universidades existen también muchos espacios llamamos colectivos sociales, donde más allá de que hay organizaciones en el territorio que no tienen a todos sus integrantes formándose, sí interactúan y entonces interactuamos en pos de, por supuesto, avanzar en acciones, en discusiones y en propuestas en lo que nos toca hacer en cada uno de nuestros lugares. También decirles que, bueno, los géneros decían, medio ambiente, también el tema de la economía solidaria, que después de aquella gran crisis del 2001 que explotó y dejó tantísimas, lastimó tanto a nuestro país, creció inclusive al punto de transformarse en un saber que hoy se brinda a través de tecnicaturas y pronto de también licenciaturas en economía social y solidaria. Repasar entonces que la mayoría de las tendencias ponen muchas veces, al ubicarse desde afuera, la tendencia en lo meritocrático. Lo meritocrático en Argentina es algo que desde lo público, por supuesto, nos lleva a decir esto no lo queremos, porque ustedes allí, aquí, lo que les puedo compartir y les estoy contando es que no partimos cual competencia, no sé, de carrera de 100 metros, todos desde la misma línea. Nunca, tal vez, la historia de nuestros países ha sido que todos estemos en la misma línea. Entonces, que quien tiene casi todos los millones en el país nos diga que si yo no logro ir a la universidad, o aún, aunque no sea aquel que tiene todos los millones, sino alguien que apenas tal vez alcanza el mínimo que necesita para poder no ser considerado pobre según las variables económicas en un país, repite que el que no llega a la universidad es porque no hizo suficiente esfuerzo o el que es pobre es porque no tiene muchas ganas de trabajar, corre hacia un callejón sin salida ese discurso, aunque vale decir, de la mano de las corporaciones mediáticas, de las usinas neoliberales, han tenido fuerte anclaje y muchas veces lo escuchamos repetir y casi hasta fanatizadamente, aunque a la hora de preguntarles, bueno, ¿en qué se sustenta? Nos encontremos tan solo con algunos insultos o tal vez en el mejor de los casos, si no nos insultan, algún enojo se dan vuelta y se corren de un diálogo que sería muy productivo para desmontar. Nosotros podemos decir que la responsabilidad social universitaria, por ejemplo, hoy se está mostrando en lo que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes, 20 años le llevó, pero vaya que hizo el ámbito público, y vale decir aquí, varias universidades y también la presencia de un laboratorio de un ámbito privado, encontrar la vacuna, terapéutica contra el cáncer de pulmón, que ya se está comercializando en estos últimos años crecientemente hacia todo el mundo. Y eso lo logra el ámbito público cuando desde las tendencias y desde las miradas anglosajonas, sobre todo y europeas, que nos dicen que lo privado es mejor que lo público, aquí tenemos felizmente unos cuantos ejemplos en América Latina para mostrar que esto no es así, que podemos rebatir ese discurso que, sin embargo, hace tanto mal.
o como lo que escuchábamos hasta 2019 que nos decía un expresidente que tuvimos, que para qué quieren tantas universidades ustedes los argentinos, ¿para qué? Y nosotros decíamos, nosotros queremos para seguir formándonos, y todas están llenas, y todas están llenas. Bueno, entonces, avanzo un poco más rápido porque nos quedan minutos. Había hablado de la necesidad de legitimar, no tan solo de que sea aceptado un discurso, de avanzar en la democratización, de romper con algunos dualismos. Aquí yo he tratado de correrme de algunos términos y jugar, tal vez con cierto tono irónico o de humor, una de los dualismos donde también el discurso desde la mirada de lo privado nos trata de situar en torno a lo que es el vínculo empresa-valores, organización-valores, es aquello de lo que yo llamo los simuladores, las formas que son meramente declamativas de cuando uno le reclama, bueno, pero usted mire que no está respetando esto. Ay, sí, pero bueno, pero ahora vamos a hacer esfuerzo, pero por supuesto que usted tiene razón, vaya tranquilo que ya nos vamos a ocupar. Y esta forma que es externa, que no se compromete y que por supuesto hace al modelo que llamamos de simulación y a veces hasta yo diría ciertamente que tiene cierto matiz que podríamos asociarlo a aquellas figuras, por ejemplo, todos recordarán del Padrino, que ellos también decían que tenían valores y que a veces para mantener sus valores, que no son los nuestros, llegaban a hacer lo que hacían. Una segunda tendencia dualista, la que llamamos versus, o esto o lo otro. Y miren hoy en qué nos pone cuando hay gobiernos que no han invertido suficientemente en salud, en las disyuntivas de o salvo a esta persona o esta otra que la tengo que dejar morir porque no me alcanzan los respiradores en medio de la pandemia. O la caridad malentendida como un tercer dualismo, aquello de que yo soy un ser bueno, soy un ser espiritual, es más, soy religioso, creyente y tanto más que solemos escuchar. Y eventualmente si cometo algún error digo, ay, sí, me equivoqué, pero bueno, ahora lo voy a resolver. Y siempre en ese movimiento pendular de casi yo diría más bien estar, si volvemos a aquellos viejos términos de la iglesia, casi con la pretensión siempre de, más allá de la culpa, de ser pecadores más que no pecadores. Permítanme este chascarrillo. Por eso creemos que entonces todos estos caminos no conducen a Roma, como dice un dicho popular, sino más bien todo lo contrario. Y voy a ir hacia el final porque una querida profe que hasta hace pocos años fue directora durante mucho tiempo de algunos de los proyectos de investigación en los cuales seguimos, y también del Centro de Derechos Humanos Emilio Miñone, ella desde el costado de la filosofía nos habla del ser, del tener y del sacar. Muchas veces nosotros en torno al ser y el tener hemos crecido también en ese dualismo de quien tiene aparentemente el discurso, la configuración de los discursos mediáticos y también que, por supuesto, siguen pululando en nuestras sociedades, hablan de que, bueno, el que aparentemente tenía más, otra vez sobre lo meritocrático, es el que se esforzó más y entonces es mejor persona. Y el que no, no. Sin embargo, ella, también de la mano de Enrique Dussel, desde su ética de la liberación, dice que nosotros necesitamos romper con ese dualismo, pero también necesitamos asumir que necesitamos ser eficaces, es decir, que necesitamos asegurar un principio de factibilidad de esa ética, es decir, aplicarla, no solamente enunciarla. Y entonces la relación que proponemos es una relación constante, no moralizante, simplemente que esa ética está sentada en estos valores que puedan ser efectivamente vivibles, respirables, y por supuesto transferibles, mucho más desde lo que es nuestra mirada de los derechos humanos y todo lo que son los derechos económicos, sociales, culturales, todos los nuevos derechos
que no solamente ya nos hablan de que hay una necesidad, ya no nos habla de que hay una necesidad, sino que hay un derecho. Hay un derecho y ese derecho hay que garantizarlo para que los objetivos del desarrollo del milenio, por ejemplo, no se vayan corriendo una y otra vez para decir, bueno, antes era que íbamos a llegar al 2020 reduciendo a cero la pobreza, ahora nos vamos al 2030 y seguramente seguiremos corrigiendo. Mientras tanto, un tal Paul Singer, ¿no? Y tantos otros hasta el día de hoy dicen que con lo que gana el 1% más rico en el planeta, se podría, por ejemplo, paliar el hambre. Y para educación, hagamos otro tanto. Y sobre todo, para tratar de corrernos sobre lo que dice un filósofo argentino, Mandrioni, que en su libro sobre el amor y el poder afirma que el hombre de nuestro tiempo muchas veces se entrega al negocio de la vida como si nunca fuera a morir. Como si nunca fuera a morir. Así que tenemos mucho para seguir trabajando. Me queda afuera algo que simplemente lo menciono al paso. Hemos sido tentados en más de una ocasión en varias universidades públicas por las empresas extractivistas, también por aquellas que trabajan con los transgénicos y felizmente nuestras comunidades por ahora han logrado repeler, aunque hubiera algunos rectores que querían firmar esos convenios y que simplemente pudimos por ahora, vuelvo a decir, resistir. Así que aquí tal vez habría algunas cuestiones más, pero bueno, quiero ser respetuoso más o menos del tiempo que me habían dicho que debemos compartir. Muchísimas gracias y bueno, estoy atento a ustedes. Muchísimas gracias, profesor Néstor Mancini. Le cuento que usted nos ha metido en un debate muy importante. Han hecho unas preguntas muy interesantes dentro de este debate. Entonces le voy a leer las preguntas para que usted después tenga un tiempo para responderlas. También le cuento que estas preguntas están relacionadas también con reflexiones que están haciendo en nuestro momento los participantes del simposio. ¿Cómo no? Mucho gusto, yo estoy atento y voy a tomar alguna nota. Bueno, dice David Escobar, buenas tardes, una pregunta para la reflexión. ¿Cómo hacer para que la educación deje de ser una mercancía? Máxime hoy, cuando los monopolios tecnológicos, Microsoft y todos estos, y todas las empresas transnacionales de plataformas tecnológicas negocian con las instituciones universitarias para mercantilizar el conocimiento en todas las variables. Estamos en pleno corazón del capitalismo cognitivo, muchas instituciones se despliegan y se pliegan de manera ingenua ante estos mercaderes del conocimiento. Primera pregunta. La declaración dice una cosa, la realidad dice otra por otro lado. Jorge Andrés Mojica. Una de las cuestiones interesantes en este debate es la formación en temas de investigación social. Es muy marcada la línea, si se quiere, mercantil, positiva, universalista, que sostiene que si las instituciones de educación superior, como desde la óptica de la responsabilidad social universitaria, se problematiza esto. Nuevamente, David Escobar, me pregunto en voz alta, ¿cómo están formando nuestras instituciones universitarias en América Latina para el cuidado de nuestra casa común, para una ciudadanía ecológica? Pareciera como si el interés prevalente fuera el incrementar progresivamente la cifra de graduados y nada más. ¿Cuáles son los retos de la universidad en América Latina bajo estos contextos? Nuevamente, Jorge. Ese servilismo académico debe cuestionarse desde lo estructural. Sigue siendo preocupante el hecho de que se genera cierto estigma sobre las disciplinas sociales, por ejemplo, trabajo social, la cual se proyecta a la sociedad como un ejercicio asociado al terrorismo, como sucedió hace una semana en Colombia, a raíz de las manifestaciones por el asesinato del abogado a manos de la policía. En muchos escenarios como estos, instituciones de educación superior callan y se estigma y el estigma se mantiene.
La última es, pienso que la responsabilidad social universitaria debería ir más allá de otorgar algunas becas, tener ideas de inclusión, pasar a liderar ideologías prácticamente, compromisos políticos, económicos, ciudadanos, morales y éticos y religiosos. Entonces, profesor Manchini, muy bien, creo haberte escuchado más o menos bien porque ahí se ralentaba un poco, pero vamos a intentar entonces. A ver, una primera respuesta, y aunque suenen a lugar común, uno, la verdad que debo confesarles, en unos cuantos temas, incluido este, uno tiene la tendencia o que quiere llegar siempre con alguna novedad, ¿no? Por supuesto, y está llamado a eso, está convocado a eso. Sin embargo, a veces hay lugares comunes que por precisamente considerar los lugares comunes los hemos dejado de atender. Y en ese marco, yo creo que también las realidades que estamos atravesando en nuestros países tienen algunos puntos de contacto común, pero por ejemplo, más de una vez con la profe Aura Mora y con tanta otra gente que tan querida en Colombia, por supuesto intercambiamos la realidad que nosotros atravesamos aquí con la que ustedes atraviesan y cómo seguimos hasta estos últimos años lo que podía llegar a ser el proceso de paz y lo que se retrocedió y la verdad es que no hay un paisaje tan uniforme como para que uno también arriesgue a dar una especie de respuesta uniformizante. Y en ese marco, tal vez no sé si era David que me comentaba, el término de alejarnos de, por ejemplo, la consideración de la educación como una mercancía, yo lo decía porque, bueno, es fruto francamente de luchas. Decía que el sistema de educación pública en Argentina empieza allá por 1870 y si bien hemos tenido momentos donde se intentó, por ejemplo, imponer toda una cuota, toda una matrícula en las universidades públicas allá por fines de los 90, principios de los 2000, fue tanta la movilización de estudiantes, docentes, investigadores, de familias, en el caso de los estudiantes primarios y secundarios en la calle, que en aquel momento recuerdo lo que fue un ministro de Economía que había asumido, a los 3 días tuvo que renunciar. Estábamos también en un tiempo bastante complejo, casi de explosión social, a fines de los 90. Pero también fue que salimos a la calle entre 2015 y 2019 cuando, si bien en el presupuesto que se aprueba en el Congreso de la Nación se había aprobado, como se hace siempre, como tienen que hacer en todos los países, cuánto se va a dedicar a educación, cuánto se va a dedicar a salud, lo que tienen que aprobar diputados, senadores, etcétera, lo real es que tuvimos que salir a las calles porque, por ejemplo, el gobierno no enviaba lo que estaba aprobado para educación, por ejemplo, a las universidades. Y entonces docentes, muchos docentes inclusive tuvieron que, o siguieron dando clase, aunque acaso la universidad recién le iban dando como a cuentagotas, como para también crear una relación, yo diría, de dependencia, de que empezaran a, por ejemplo, reducir las matrículas o que empezaran a cerrar carreras o que aquí, que se reconoce en Argentina, lo que es la educación superior en cuanto a formación docente, con los institutos de formación docente, que también vienen de aquella época del 1870, en que se quiere crear, se quiso crear, una universidad, siendo que hay cientos, a lo largo de Argentina, cientos de institutos que forman docentes. Esto es el discurso neoliberal que cuando llegan y están no solamente del lado de afuera, digamos, en sus empresas, sino están de este lado del mostrador, como solemos decir, sea como presidentes, como gobernadores, como ministros, etcétera, lo que intentan es imponer esa lógica de que, primero, que la mayoría queden afuera. Y yo aquí, disculpen, pero el hecho de la inclusión, si bien coincido que no es un hecho meramente de números, de cuántos más pueden ingresar, lo cierto es que hay una extensa y larga deuda en nuestros países de la América Latina para que lleguen muchísimos más de los que estamos llegando, de los que llegan
a la universidad, o inclusive hasta inclusive la educación media, del nivel medio, ¿no? Así que yo no lo descartaría. Y segundo, porque las leyes que nos hemos sabido dar siguen asegurando la gratuidad universitaria, por ejemplo. ¿Mm? Y estamos ahora iniciando debates para lo que sería la reformulación, estamos haciendo los llamados cabildos de debate y de propuestas, para reformular la ley, que en nuestro caso de educación superior data de los 90, de 1995. Es decir, estamos en un estudio, en un debate que no queda atrapado en los ministerios, sino que lo estamos haciendo docentes, estudiantes, investigadores. Entonces estamos también trabajando de alguna manera por fuera de esas paredes, a veces tan burocráticas. En torno a la formación e investigación, sí creo que aquí hay tareas más pendientes en torno a que necesitamos muchísima más investigación aplicada, muchísima más investigación, y aquí yo tomo nota de experiencias que conozco, que llevan muy bien adelante ustedes, y tal vez de la cual nosotros tenemos que aprender a brevar, porque aquí todavía hay un camino mucho más lento de iniciar en los procesos de formación para la investigación a nuestros estudiantes. Recién se los invita, yo diría, a algunos que realmente se muestren muy apasionados, recién hacia el final de lo que es la formación en la carrera que hayan elegido. Claro está que al mismo tiempo, esto que decía de atravesar con una educación en derechos humanos, se está pautando influir en todos los pilares de la educación superior, tanto la docencia como la acción social, como en la investigación, y en ese marco entonces podremos contar más adelante algunos logros más. Ustedes saben que allí, como en muchos otros países, hay leyes. Colombia tiene una ley, creo que me van a ayudar la otra vez en el curso que estábamos compartiendo, data de 2006. Ustedes tienen una ley que es un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Lo cierto es que muchas veces lo que suele ocurrir es que a veces las leyes quedan en letra, y lo que debería ser también parte de una realidad también tiene que ver con eso que protagonicemos, que ejercitemos como ciudadanía. Y la responsabilidad social universitaria, coincido con lo que decía, bueno, no sé si era David o Jorge por allí. Ahí sintetizaría, no sé si queda algo más, estoy atento, querida Aura y colegas y todos los que agradezco este rato que han compartido y que me han escuchado. Voy a leer un comentario que hizo Carlos Eduardo Martínez. Somos una cultura que se legitima desde el discurso. Es decir, en nuestras instituciones lo importante no es cambiar nuestras formas de hacer, sino construir un discurso políticamente correcto. Hablamos de solidaridad, pero seguimos educando en el desarrollo de la capacidad para competir. Hablamos de participación y seguimos construyendo instituciones jerarquizadas donde lo importante es obedecer. Hablamos de autonomía y seguimos midiendo nuestras instituciones por la vinculación adecuada de nuestros egresados al modelo económico que nos hegemoniza. Seguimos pensando que el cambio siempre es un afuera. Con este último comentario, pues damos por cerrado la presentación del profesor Néstor Mancini. Muchas gracias. No sé si el profesor... Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a usted también. Listo, no sé si me ven o hay algún problema con la cámara. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.